Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que estén felices y gozosos disfrutando de este San Pedro. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y les pregunto, ¿están representando bien al Señor? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En este pasaje, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corintio que Dios no nos ha dado el ministerio, nos ha dado el ministerio de la reconciliación a todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. O sea, somos embajadores en nombre de Cristo. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra embajador como diplomático que representa al Estado que lo nombra. Otra acepción es persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país se considera representativo de ellos. Es decir, ambos significados denotan que un embajador debe mostrar características similares a aquello que representa. Un diplomático debe expresar fielmente la política de su país ante las demás naciones del mundo. Y cuando este término se aplica a una persona o entidad de un cierto país, igualmente de sus características, deben representar con la mayor exactitud posible aquellas cualidades de su país de origen. La pregunta es, ¿estamos representando bien a nuestro Señor? Lo primero que leemos en el pasaje de hoy es que aquel en el cual vive Cristo es una nueva criatura. Para él todo lo viejo ha pasado, la vida anterior ha muerto, las viejas costumbres ya no existen, la anterior manera de pensar ha sido transformada, las cosas que antes eran importantes ahora se tienen por basura para ganar a Cristo. Como dijo Pablo, mira tu interior, medita en tus acciones. ¿Ha habido un cambio profundo en tu forma de pensar y de actuar desde que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Eres realmente una nueva criatura? Este es el primer requisito para ser embajador de Cristo. Lo conseguimos por medio de un proceso de acercamiento al Señor, en el cual nos reunimos diariamente con Él. Pasamos tiempo de comunión leyendo la Biblia, meditando en ella y orando. De esta manera, conocemos cada vez más sus principios y preceptos, y el Espíritu Santo va tomando control de nuestro ser. Cuando seguimos y obedecemos fielmente sus instrucciones, entonces llegaremos a pertenecer a Jesús. De la condición de embajador de Jesucristo nace también la conciencia de la autoridad que Pablo define precisamente al decir en nombre de Cristo. Cuando Pablo tiene que exhortar, mandar o prohibir las cosas, hace consciente de estar investido de la autoridad de la misma del Señor, la cual le fue dada para edificación y no para destrucción. De igual manera, el Señor nos ha revestido de autoridad y poder para llevar a cabo su encomienda. Al igual que lo hizo con aquellos 70 a los que envió a predicar el Evangelio, a los cuales dijo, si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Así es, que si has aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor, tienes el título de embajador de Dios en nombre de Cristo. Tienes las instrucciones escritas en la palabra y tienes la autoridad y el poder para llevarlas a cabo. Depende solamente de ti hacer buen uso de este enorme privilegio y representar al Señor dignamente donde quiera que te encuentres. Vamos a orar. Bendito Dios, es mi deseo servirte y representarte de manera
tal que tu nombre sea glorificado. Pero reconozco que con mis propias fuerzas es imposible que yo pueda hacerlo. Por favor, capacítame para que yo pueda representarte honrosamente con mi testimonio en todo momento. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos queridos. Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren en muy buenas condiciones en todos los aspectos de su vida. Damos gracias a Dios porque, como he repetido últimamente, el Señor nos permite y nos da el privilegio de profesar su palabra, de explicarla de alguna manera, de aportar algo al crecimiento de todos los que nos están viendo y que se conectan con nosotros y que quieren aprender del Señor. Así que por eso damos gracias a Dios y espero, mi hermano, con todo el deseo de mi corazón, que todo lo que hoy se ha expuesto y lo que hemos venido haciendo sea para usted de provecho. Hoy vamos a seguir con el estudio y el análisis como rápido sobre cada uno de los 10 mandamientos dado por Dios a los hombres con la intención de conocer la voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios respecto a su carácter y cómo debe ser tomado en cuenta, y también su deseo en cuanto a cómo nosotros debemos relacionarnos entre los mismos hombres, entre nosotros mismos. Y hemos aprendido, por ejemplo, la reverencia que exige la mera existencia de Dios, teniendo en cuenta que en aquella época, cuando fueron revelados los 10 mandamientos, los 10 mandamientos a Moisés para que se los comunicara al pueblo, los israelitas conocieron de primera mano al Dios creador de todas las cosas por medio de esas grandes manifestaciones de su poder, de su gracia, de su misericordia, su protección, su provisión, su guía y tantas cosas que para ellos no fue suficiente evidencia al punto de que los llegase a impactar, puesto que olvidaban rápidamente todos esos hechos. Y, y no es de juzgar esta actitud, pues porque si hoy analizamos el comportamiento humano, cómo es que nosotros estamos tomando las cosas, el mundo en general, y vemos la degradación de la moralidad, la tergiversación de la palabra de Dios para el acomodo a la conveniencia de muchos, la ignorancia sobre ella de otros y la explotación sin límites de haga como a usted le parezca, pues la humanidad en general está peor que los israelitas en aquel tiempo. Así que el aislarnos de Dios como que es una parte de esa naturaleza del mundo, de ese sistema en el que estamos envueltos, que es un sistema gobernado por Satanás y como infectado por Satanás. Entonces el sistema hace que las personas y las conduce a las personas en el sentido opuesto a lo que Dios quiere, que es tener una relación directa con nosotros. Entonces, pues claro, las estrategias son muchas para lograr esto. Por lo tanto, hay un desconocimiento inmenso de Dios. Todos los nombran, usan su nombre ligeramente, lo colocan como testigo de cuanta ocurrencia y lo culpan además de todos los desastres de la humanidad cuando somos nosotros mismos que por el desconocimiento de esa voluntad de Dios causamos los males existentes en la tierra y seguimos sufriendo sus efectos. Entonces, como siempre, por favor le pido, apártese este momentico para estos minuticos, para escuchar de todo lo demás, apártese y tome nota, apunte las cosas que le llaman la atención, tome nota sobre las escrituras que voy a citar hoy. Y sobre todo esto, y sobre todo busque aplicar lo que pueda aprender a través de este aprendizaje, de lo que se le quede allí, para que usted pueda entender, porque es la única manera, hermano, en esa aplicación de ese aprendizaje de la palabra de Dios, es la única manera en que nosotros vamos a poder descubrir que lo que Dios enseña es bueno, es agradable y es perfecto. No hay otra manera.
Si usted memoriza la Biblia, pero no la usa, no la aplica en su diario vivir, pues usted lo que está haciendo es un ejercicio intelectual. ¿Amén? Y si le parece que le sirve lo que está aprendiendo, entonces compártalo con otras personas. Esto no se trata de ser más, de ser teólogo, ni de encontrar títulos, porque finalmente son dones, no son títulos, lo que el Señor da y Él usa a las personas como Él quiere. Por eso Él reparte dones como Él quiere. Ahora recuerde que el autor intelectual de todo esto que sale de la Biblia es el Espíritu Santo. Así que por derecho tenemos ese permiso para replicar estas enseñanzas. Hoy vamos a entrar en el primer mandamiento con promesa adjunta para las personas que lo crean, lo practiquen. Y ese mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento que viene con promesa. Amén. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Recordemos que los 10 mandamientos fueron dados como el fundamento, como la constituyente, como el manual de vida de parte de Dios para nosotros, con el propósito de que todos conociéramos al Dios creador de todas las cosas y también viviéramos esa sana convivencia entre nosotros mismos, honrando a Dios, aprendiendo a depender de Dios, habiéndolo conocido y poniendo tener una relación con Él. Y era el parámetro. Los 10 mandamientos eran el parámetro para aprender a vivir conforme al deseo de Dios, para que todos los hombres prosperasen en todos los aspectos: el aspecto espiritual, el aspecto moral y el aspecto físico. Amén. Recuerde usted que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si uno aprendía a vivir como Dios le enseña y aprende a vivir como Dios le enseña, pues va a ver cómo la vida va a ser desde otro ángulo, ya no como lo que nos enseñan en el mundo a perseguir objetivos perecederos, vanos, amén, que lo que invitan a la gente es al egoísmo, a la violencia, a la corrupción, a cuanta cosa que conocemos malo. Entonces, y aprendemos además, sobre todas las cosas, aprendemos a depender de Dios, del Creador absoluto. Entonces, de estos 10 mandamientos surgieron todas las demás leyes que nosotros conocemos allí, sobre todo en el libro de Levíticos. Vamos a entender que hay una cantidad de leyes, pero todas salen de allí, de los 10 mandamientos, que a la postre no hubieran sido necesarias, porque solamente el formar un carácter de acuerdo con esas 10 garantizaba una vida totalmente distinta a lo que ellos estaban viviendo de hecho y lo que hoy vivimos. Amén. Entonces, pero como los otros a veces queremos complicar tanto las cosas, pues entonces, ¿y qué pasa si en este caso? ¿Y qué pasa si en este otro caso? ¿Y qué pasa si en esto? Simplemente era seguir unos mandamientos y ya, transformar un carácter de acuerdo a estas enseñanzas, partiendo de cómo Dios, ante todo, quiere que lo busquemos, y pues no hubiera habido necesidad de más cosas. Sin embargo, y valga esta aclaración, si hoy tuviéramos la oportunidad, y yo quisiera plantearles a ustedes esta inquietud sobre un hipotético, si hoy tuviéramos la oportunidad de construir nuestra constitución limitando todo a 10 leyes, por la necesidad de un orden social, de un orden moral, de un orden político, económico, etcétera, incluiríamos en esas 10 leyes, por ejemplo, el no usar el nombre de Dios ligeramente. Seguramente, si incluyéramos el no asesinar, el no robar, la protección de la propiedad privada, etcétera, eso sí estaría allí con seguridad. O
La humanidad incluiría en esas leyes, por ejemplo, honra a padre y madre. Piénselo y verá que la respuesta sería no. Solamente, y lo digo porque si solamente observáramos las campañas políticas para darnos cuenta de lo que ellos prometen, esos temas ni siquiera son tocados, son prohibidos, no venden porque no atraen votos. ¿Ven? No es algo que sea atractivo para las personas. Entonces todos los primeros 4 mandamientos, pues obviamente que son referencia a cómo nosotros debemos ver a Dios, pues obviamente no serían tomados en cuenta. Es que eso es un absoluto, o sea, eso es la tendencia. Sin embargo, y lo invito a que piense, porque el tema hoy es honrar a padre y madre, si examináramos a través de la historia de la humanidad la importancia de la familia, porque padre y madre son hombre y mujer, varón y hembra, que se unen para formar una familia, y de ahí la importancia como la constituyó Dios, nos damos cuenta que la unidad familiar no es algo exclusivo de una parte de la civilización, sino que forma parte del fundamento de la humanidad a través de los tiempos. Eso fue lo primero que Dios creó. Hoy en día las alarmas respecto a la familia correctamente fundamentada, y ese correctamente es con base, no en mi opinión, sino, eh, y digo correctamente porque pues como hoy la familia la quieren formar de cualquier manera, y se imponen los caprichos aberrantes de los hombres, y cuando hablo correctamente, entonces no es lo que los hombres dicen, sino lo que Dios dice y lo que Él constituyó. Amén. El orden divino establecido por Dios, eso está en peligro, porque cada vez más las personas abandonan el matrimonio, abandonan las responsabilidades paternas y maternas, no solo dentro de las relaciones conyugales de esposo y esposa, sino también una grave alienación que existe entre padres e hijos. Hay un distanciamiento, ya los hijos son independientes desde muy temprana edad, ya los hijos gobiernan desde muy temprana edad, los padres son flexibles, y todo con el ánimo de respetar, y cuando eso es simplemente falsas premisas. Ahora bien, Dios en su infinita sabiduría, al haber revelado los 10 mandamientos, incluyó un mandato con respecto a la manera en que se deben relacionar los miembros de la familia entre sí. Y no solo eso, yo creo que es tan importante para Dios que tengamos en cuenta esto, no solo por lo que hoy vemos respecto a la familia y las responsabilidades de quienes la componen, sino también de hecho de que la segunda parte del decálogo, recuerde que yo les dije anteriormente que los primeros 4 mandamientos era cómo nosotros deberíamos ver a Dios y relacionarnos con Él y cómo tener en cuenta esa santidad. Y los restantes 6 mandamientos es cómo entre nosotros, la humanidad, debemos relacionarnos. Entonces, cuando uno mira esa segunda parte, los últimos 6, amén, nos daríamos cuenta la importancia que Dios le coloca al honrar a padre y madre, porque encabeza ese grupo de 6 mandamientos. Es decir, partiendo de una buena relación entre los miembros de la familia, todos los demás se observarán correctamente. Reconozco que hoy en día hablar de los 10 mandamientos es tomado como arcaísmo. En otras palabras, algo viejo que parece haber pasado de moda, que ya no es relevante en la escena moderna, y por eso el honor, la honra es desconocida en su significado completo. Está desaparecido del vocabulario general. Entonces, ¿qué significa honrar a nuestros padres y a nuestras madres? A lo largo de las escrituras, nosotros observamos que este concepto de honor, de honra, es tan importante que estamos llamados a honrar al rey. Estamos llamados a honrar a nuestros pastores. Estamos llamados a honrarnos unos a otros. Estamos llamados a respetar u honrar a las autoridades terrenales. Es decir, en el centro de esta idea está
la dimensión del respeto. El respeto o el honor no se debe asumir como una obligación, sino partiendo de la consideración de sí mismo. Porque somos seres únicos, si usted lo piensa bien, cada uno de nosotros somos seres únicos creados con características únicas e irrepetibles, entendiendo que cada persona ha sido creada de la misma manera. Es decir, cada persona es única, es individual, es irrepetible, no tiene igual. Piensen en eso. Si soy único en medio de miles de millones de personas, no hay forma de duplicar ninguna característica de mi ser, entonces soy especial para mi creador. Él se tomó el tiempo de hacerme como yo soy. Se tomó el tiempo de hacerlo como usted es. Entonces, conforme a esa declaración, a esta consideración, y observando a los demás desde esa premisa, es decir, cada uno es especial, entonces, ¿cómo debería ser mi propio trato hacia mí mismo? Y segundo, si yo entiendo cómo debería yo tratarme a mí mismo, ¿cómo debería entonces tratar a los demás cuando los demás son hechos de la misma manera? Ahora, esto no es para llenarnos de orgullo y de altivez, pues no nos creamos a nosotros mismos, sino más bien nosotros fuimos creados, y entonces lo que tenemos que es saber y entender la razón por la cual Dios nos ha creado de la manera como somos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es lo que le hemos añadido nosotros a lo que Dios creó, es decir, a nosotros mismos, y otra cosa, la razón verdadera por la que Él nos creó. Entonces, si Dios nos creó partiendo de su esencia, a imagen y semejanza, que es el amor, todos tenemos amor, entonces tenemos esa semejanza, esa imagen de Dios, nos hizo a nosotros con rasgos únicos en dos únicos géneros, varón y hembra, porque tuvo un propósito de multiplicar su ADN en la tierra y con esto era que se debió haber llenado la tierra. Y eso es digno. Y entonces al querer que nos multiplicáramos, estableció también el respeto, la honra, el cual el hombre entendió cuando Dios creó para él su pareja, la mujer, la hembra. Amén. Dijo, le voy a crear a él una ayuda idónea. ¿Qué debía hacer el hombre con la mujer? Debía protegerla, amarla, proveer para ella, valorarla, respetarla, dándole el lugar adecuado para su propia formación, para la propia formación de él mismo, complementos uno del otro. Entonces, debió haberse contribuido en eso. Obviamente, pues esto también está hoy tergiversado, completamente deforme. Todas las personas queremos ser tratados con dignidad, eso sin duda, porque eso está establecido en cada persona por Dios nuestro Creador. Entonces, todos queremos ser tratados con respeto, porque ninguno queremos ser insultados, humillados o ignorados. Honrar a alguien es ser respetuoso con él. Ahora bien, si estamos comprendiendo bien la naturaleza de Dios y la forma como nos diseñó bajo las premisas del amor, de la dignidad, del respeto, nos damos cuenta que aprender sobre respeto, sobre honor u honra, comienza aprendiendo a hacerlo hacia los padres, las cabezas responsables del hogar, donde los hijos deben recibir la orientación adecuada para manifestar ese respeto a los demás. Ahí es donde empieza todo el concepto de mostrar respeto a los seres humanos y mostrar respeto a los niveles de autoridad divinamente constituidos, porque este honrar es, en primer lugar, un reconocimiento de que Dios ha delegado en los padres cierta autoridad por la que se debe regir el hogar. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos el mandato dado a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Es parte de la estructura de autoridad que Dios ha puesto en su creación. Vayamos a ver qué tanto de eso hoy se hace.
Los hijos no deben gobernar el hogar. Los hijos deben estar en sumisión a la autoridad de sus padres y obediencia a sus padres, sino que también hay que tener en cuenta que deben hacerlo con respeto. Deben honrar a sus padres. Amén. Por supuesto que esa educación, esa sumisión de los hijos hacia los padres, ese respeto debe partir de las mismas premisas que mencioné anteriormente. Amor, dignidad, respeto. No se trata de humillar, no se trata de imponer, de maltratar. Se trata de enseñar, de corregir y dar ejemplo partiendo de la esencia de Dios, que Dios es amor. Amén. Y Jesús hizo eso cuando vino. Jesús enseñó y Jesús amó y Jesús mostró misericordia, pero también tuvo autoridad. Entonces, si esto no se ve, si esto no se enseña en un hogar, lo más probable es que los padres comiencen a perder su autoridad, ya sea que sean muy severos o muy flexibles. Y los hijos, perdón, van a vivir lo que los padres les permitieron por no enseñarles, por no corregirles. En mi casa, por ejemplo, yo recuerdo que nos enseñaron a nosotros a contestar a las personas, sí señor o sí señora, dado el caso. Hoy muchos toman esto como una humillación. Es decir, ¿usted por qué tiene que decirle señor? ¿Usted por qué tiene que decirle señora? Eso no se enseña hoy. Entonces las personas tratan con ese respeto de acuerdo a si hay una posición social alta o baja. Entonces a una persona que de pronto nos sirva a nosotros, ¿por qué le tengo que decir señora? Si es la empleada. ¿Sí? Entonces, si vemos a una persona así venga con plata y que venga, a ese sí es don, señor. No, el respeto es para todos. La honra es básica para las relaciones interpersonales de toda clase y la Biblia enseña cada variante. Por ejemplo, de padres a hijos, de hijos a padres, de jefes a subordinados, de subordinados a jefes, hacia las autoridades y las autoridades hacia los ciudadanos corrientes. Y así, en fin, el respeto es fundamental para que una sociedad pueda funcionar de una manera correcta y moralmente adecuada. Ahora bien, si usted cree en Dios, a Dios, si usted cree en Jesús, a Jesús, el de la Biblia, si usted cree en Cristo, a Cristo, entonces su deber como hijo de Dios es honrar a sus padres. Es el deber de los padres enseñar al niño lo que significa honor, respeto. Y si el niño de casualidad crece de una manera en que estos principios no son de su parte de su carácter, lo más probable es que los padres no le han instruido ni exigido ese tipo de comportamiento en el hogar, no lo han corregido adecuadamente. Sabemos que llega un momento en que el hijo ya no vive bajo el techo de los padres y no está llamado a estar en la misma sujeción a los padres, pero jamás, jamás termina el mandato de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, yo quisiera por último dejar unas inquietudes para que usted medite en ellas, piense en ello, con el fin de que nos ubiquemos respecto a la voluntad de Dios. ¿Cómo usted responde en lo profundo ya de su ser a la palabra honra, a la palabra honor? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Cómo responde a eso? ¿Cómo la aplica? ¿Cómo la quiere recibir? Amén. De pronto habrá alguno que no tome esto en serio y sea hasta tema de burla para muchos, pero creo que nosotros, y me refiero a las personas que estamos queriendo seguir el camino que el Señor nos señala y nos enseña, debemos seguir considerando esto una virtud. Y no creo que tengamos que ser religiosos para comprender el valor de la dignidad humana y el valor de mostrar respeto a los demás, a quienes tienen autoridad sobre nosotros y en particular dentro de los límites de la familia. Por otro lado, si usted es padre de familia, ¿no quiere usted el respeto de sus hijos?
¿No se siente de pronto avergonzado por no haber honrado a sus padres? De pronto puede haber alguien que esté con argumentos de que su padre o su madre no hayan sido personas honorables, pero piensen lo que Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre solamente cuando sean honorables. No, honra a tu padre y a tu madre por la posición que tienen ellos de ser padre y madre. Ellos darán cuenta ante Dios, pero su misión, la suya, que es creyente, es honrarlos, respetarlos, como respetar a los demás, como respetar a las autoridades, como respetar. Y respetar no quiere decir que usted, como un corderito, acepte que todo está bien lo que le están enseñando y lo que están haciendo con usted. Pero el respeto es importante. Los padres tienen un cargo aunque no sean dignos de ese cargo. El cargo en sí debe ser honrado. Así que el cristiano o el creyente debe ser escrupuloso en mostrar honor, dignidad y respeto a cada padre. Muy bien, yo creo que por hoy va a ser suficiente este tema, pero nunca va a ser suficiente dejar de aprender la palabra, de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Así que lo invito a que medite en esto, ojalá haya tomado notas, ojalá haya tomado las referencias bíblicas y aprenda de ellas y piense y pídale sabiduría a Dios. Mire, si hay una promesa importante en la Biblia es que si nos falta sabiduría la pidamos a Dios y Él dará. Si usted cree, Dios le va a hacer entender. De alguna manera le va a enseñar más de lo que uno le puede enseñar a los demás. Así que yo lo invito a que esto no lo ponga simplemente, ya escuché la prédica o ya escuché la enseñanza y hasta aquí llegué y ya cumplí. No, hermano, recuerde que esto es una relación con Dios y la relación consiste en que yo voy a escuchar lo que Él me dice, voy a hacer como Él me dice y entonces podré entender en la aplicación, en ese hacer, voy a entender cómo es que funciona. De resto, simplemente estamos siendo, y se lo voy a decir directamente, religiosos, tratando de cumplir algo y no viviendo algo. Amén. No siendo una naturaleza genuina que viene de la influencia de Dios por medio de su palabra. Bueno, mi querido hermano, mi querido amigo, donde quiera que usted esté, yo solo deseo que le vaya bien. Esta información se la dejo, si usted la quiere tener en cuenta, puede escribirnos y agradezco mucho a las personas que nos ayudan. Doy gracias a Dios porque seguimos en la misión y porque hasta el día de hoy tenemos las fuerzas para seguir haciéndolo y el deseo de hacerlo con intensidad. Y no se quede, hermano, estancado, no se quede quieto si usted ve que esto le está haciendo provechoso. Siga adelante, invite a otros, haga grupos, ore con ellos. Amén. Y de pronto Dios va a organizar otras cosas para que haya un mejor conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por responder a nuestras inquietudes. Gracias por enseñarnos. Gracias porque para ti no somos indiferentes. Porque tú, Señor, nos hiciste a cada uno especiales y porque has colocado de tu ADN en nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en esa palabra que es rectitud, que es santa, que nos aparta de todo mal, de todo peligro. Ayúdanos a entender que tú eres verdadero y que no ignoremos, Señor, lo que tú eres y tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.